En un tranquilo pueblo de La Mancha llamado Villanueva del Río, vivía Clara, una mujer de 27 años que no soñaba con grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sino con la vida sencilla donde todos se conocen y los secretos vuelan rápido, como el viento que mueve las hojas de los olivos. Trabajaba en una pequeña agencia de publicidad local, donde el café era tan fuerte como las discusiones sobre los escándalos de los vecinos, y el Photoshop su arma diaria para embellecer productos y rostros tan imperfectos como la realidad misma. Clara tenía un pasado amoroso que, más que doloroso, parecía un chiste contado en reuniones familiares para aliviar el silencio incómodo. Su ex, Manuel, había sido el hombre perfecto durante 6 meses, impecable, con camisas planchadas que parecían sacadas de una tienda de moda en la Gran Vía, y un móvil que usaba más como espejo que para hablar con ella. Manuel era un príncipe de cartón, con mensajes de buenos días y cenas de macarrones con tomate y alguna sorpresa barata comprada en el supermercado del barrio, pero después llegó la rutina, la excusa de que se quedó dormido y el teléfono siempre en modo avión, como si Clara fuera un espía intentando descubrir sus secretos. Sin embargo, las mujeres de pueblos como Villanueva saben observar sin perder la calma. Y cuando llega el momento de atacar, lo hacen sin piedad. El golpe llegó inesperado una tarde cuando la hermana menor de Manuel, Teresa, con quien Clara mantenía una complicidad femenina, le envió una foto. Manuel no estaba solo, sino abrazando a una instructora de pilates que más parecía una experta en caderas perfectas que en abdominales. Sonrientes y con una leyenda que decía, viernes caliente en el gimnasio, no solo para entrenar músculos. Clara no puso los ojos en blanco, sino que soltó una carcajada, recordando en ese instante a Sergio. Sergio era el tío de Manuel, un hombre de 40 y tantos, alto, con voz grave y manos que sabían exactamente dónde agarrar. Siempre educado, demasiado atento, con una mirada que se demoraba en sus piernas cuando llegaba en shorts. Pero Clara ya no era la ingenua de antes. El sábado, Manuel se fue al gimnasio como esperaba Clara. Su madre, Valentina, había salido con amigas a la Sierra de Cuenca, y Sergio se quedó solo en casa. Clara llegó con un pastel de chocolate en las manos, un vestido ceñido color cereza con un escote que insinuaba más de lo que mostraba, sin ropa interior, solo la intención ardiente bajo la tela. Sergio abrió la puerta. Camisa blanca desabotonada en la parte superior, barba de varios días y una sonrisa que hizo que un pequeño rayo atravesara la espalda de Clara. ¿No estás ocupada?, preguntó ella con voz dulce. Para ti, nunca, respondió él. Se sentaron en el sofá. Sergio se acomodó con confianza. Clara cruzó las piernas lentamente, levantando el vestido justo lo suficiente para que la imaginación se disparara. Comenzó a contarle cómo Manuel la había traicionado, cómo la rabia y el vacío la consumían al mismo tiempo. Sergio no interrumpía, solo la miraba con ojos que entendían sin juzgar. Eso no te lo mereces, dijo él. Eres demasiado real para esas tonterías. ¿Y qué hace un hombre de verdad?, preguntó Clara, inclinándose hacia él. Sé lo que hago, contestó Sergio, y después añadió, un hombre de verdad ayuda a olvidar el dolor, a sentirse mujer. Clara rozó su rodilla. Entonces ayúdame a olvidar, susurró, y sin dudar, su mano se posó en su cintura, sus labios se encontraron en un beso maduro, seguro, que no tenía prisa, que sabía dónde tocar y con qué fuerza. El vestido lentamente cedió, dejando solo una delicada combinación de encaje negro. Ella estaba legalmente inocente, pero pecaminosamente deseada. Él la besaba con respeto y pasión, sin prisa, explorando cada centímetro con la delicadeza de un artista y la intensidad de un hombre que sabe lo que quiere. Cuando terminaron, quedaron tumbados, desnudos, riendo como niños que acaban de robar un caramelo en el armario, aunque este armario era él. Salón de la esposa de Sergio. Pero Clara no sentía culpa, solo libertad. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Mientras caminaba por las calles de Villanueva, sus tacones resonaban como un tambor en la plaza. El cabello recogido en un moño despeinado y los labios pintados de un rojo silencioso pero ruidoso a la vez, detrás de gafas que ocultaban una irónica chispa en sus ojos. Manuel empezó a reaparecer una semana después, como un mal capítulo de una telenovela barata, enviando mensajes de te echo de menos y tenemos que hablar. Clara no hacía más que leer y guardar silencio, pero Sergio no era de palabras, era de hechos. Un martes a las 18:32 le envió un mensaje simple, hoy estoy solo en casa.
Trae algo más fuerte que el chocolate. Clara sonrió y sacó del armario ese vestido rojo con la espalda descubierta, sin mangas y sin ropa interior, el cuerpo untado en un ligero aceite, el pecho levantado, el cabello suelto y ligeramente húmedo, y unos zapatos de tacón fino que parecían desafiar la gravedad. No iba a un encuentro, iba a volar. Sergio abrió la puerta y no dijo nada, solo la miró con el hambre de quien ha preparado una cena solo para uno. La llevó a la cocina, donde sonaba un viejo disco de Antonio Vega. La mesa estaba vacía, excepto por un vaso y una botella de licor de cereza. ¿Trajiste el postre?, preguntó él. El postre hoy no está en el plato, está en los tacones, respondió ella con una sonrisa. Sergio la agarró con firmeza pero sin brusquedad. Sus manos recorrieron su espalda y cadera, y sus cuerpos casi se fundieron. Respiraban al unísono. Él susurró, «Hoy no te vas». Ella no tenía intención de hacerlo. Se dirigieron al dormitorio donde una colcha de rombos cubría la cama, demasiado formal para lo que iban a hacer. Sergio la tumbó boca abajo, levantó el vestido lentamente, y sus manos se deslizaron por sus caderas. Ella se arqueó invitándolo, pero aquella noche no fue igual. Sergio sacó un pañuelo de seda con estampado de amapolas y le vendó los ojos, susurrando palabras tan indecentes como bellas. Sin vista, los otros sentidos se agudizaron, cada roce era una chispa. Él no solo tocaba, sino que dirigía su respiración, su pulso, su voluntad. Cuando se despojó de todo, Clara quedó solo con su piel y su deseo. Hicieron el amor lento, largo, en posturas donde no solo se sentía placer, sino también poder. Ella arriba, él detrás, sujetando sus manos con ternura y diciéndole que era la mujer más deseada que había visto. Difícil volver a los chicos de barrio después de eso. Al terminar, quedaron en penumbra, él acariciando su pelo, contándole cómo en su juventud quiso ser músico, pero terminó ingeniero. Al menos ahora te tengo a ti, dijo. Mientras dure, mientras nadie lo sepa, respondió ella, cubriéndose con la sábana. Ojalá no sea mientras, sino para siempre. En ese instante, Clara sintió que algo había cambiado. No era solo sexo. Era algo más. Y eso ya no era un juego. Al día siguiente, Clara salió a comprar medicinas en la farmacia del pueblo, con su vestido blanco de algodón y sandalias de tacón medio que dejaban entrever sus delicados tobillos. El sol calentaba suavemente la plaza de Villanueva del Río, pero ella sintió una mirada clavada en su espalda. Primero pensó que era su imaginación, pero la sospecha creció como una sombra al atardecer. Un par de días después, una amiga le susurró con voz temblorosa, ¿has visto a Manuel rondando cerca de tu casa? Fue entonces cuando Clara comprendió que Manuel había empezado a sospechar, que su secreto estaba en peligro de ser descubierto. Desde ese momento, Clara vivió en una doble batalla, entre la euforia de su nueva libertad y la sombra de la amenaza que se acercaba. Las citas con Sergio se volvieron más clandestinas y silenciosas. No había llamadas ni mensajes largos, solo breves encuentros en hoteles de carretera, en portales vacíos o incluso una vez en el vestuario del gimnasio local. Esa vez, Clara llevaba un chándal deportivo, pero debajo no tenía nada. Sergio lo había pedido. Cerraron la puerta con llave, y ella se sentó en el banco de madera mientras él la miraba con ojos llenos de deseo. Sus dedos recorrieron la piel ardiente de sus piernas, y cada caricia era un juego peligroso contra el reloj. Solo tenían 12 minutos antes de que entrara el siguiente grupo. Él levantó suavemente su pierna, besó su tobillo, subió por la pantorrilla hasta detenerse justo en el límite entre lo permitido y lo prohibido. No pudieron terminar, pero ese pequeño suspiro a medias volvió loca a Clara. La próxima vez, en la casa de campo, susurró Sergio. Allí nadie nos encontrará, pero el destino tenía otros planes. Manuel comenzó a aparecer inesperadamente en la agencia, en las tiendas donde Clara compraba, y un día incluso se le acercó en la parada del autobús. Has cambiado mucho, dijo con voz áspera. ¿Estás con alguien? Clara lo miró fijamente a los ojos y respondió con calma, estoy conmigo misma, y estoy muy bien así. Manuel frunció los labios, claramente desconcertado. No esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrado a que Clara se rindiera ante sus disculpas y a sus juegos de manipulación, pero ahora ella ya no se arrastraba. Solo se entregaba a quien sabía tocar sin pisar, a quien podía besar sin hacer daño. Sin embargo, el corazón aún latía con fuerza cada vez que veía a Manuel. Era como si él hubiera descubierto un secreto que no debía conocer, o peor,
que alguien se lo había contado. Una noche en la casa de campo de Sergio, Clara sintió por primera vez miedo, y no por lo que hacían juntos, sino porque aquella pasión se estaba convirtiendo en rutina, en algo demasiado real. Sergio la recibió en el portón. Ella llevaba un vestido blanco vaporoso, sin zapatos, con una cesta llena de albaricoques frescos. Decían que iban a hacer un picnic, pero en realidad solo tenían fresas, vino y un apetito insaciable. La casa estaba en silencio, solo el canto de los pájaros y el crujir de las tablas bajo sus pies. Clara se sentó en un viejo diván en la veranda. Sergio estaba a su lado, empezando a desabotonar su vestido con una lentitud que era un juego de confianza y deseo. Cada botón caía al suelo como una promesa. Cuando el vestido se deslizó, ella quedó solo con medias blancas y una camisa de seda color carne que apenas cubría su piel tersa. Sergio la levantó en brazos y la llevó adentro, depositándola con cuidado sobre la cama cubierta con una colcha de flores. Pero esa noche no fue como las demás. Él la miraba con una intensidad que parecía temer que la próxima vez no tuviera oportunidad. ¿Pasa algo?, preguntó Clara. Sergio apartó la mirada y murmuró: Valentina ha vuelto. Sospecha algo. No sabe qué, pero lo intuye. Clara sintió un escalofrío. Ella sabe, pensó. Ambos callaron. Clara dejó caer su cabello suelto sobre la almohada, sintiendo la mano de Sergio deslizarse por su cintura como si quisiera memorizarla para siempre. De repente, él la giró bruscamente, la presionó contra la cama y susurró: mientras pueda, quiero sentirte entera. Toda. Hicieron el amor con una mezcla de tristeza y urgencia, como si les hubieran robado el futuro y quisieran vivirlo en una noche. 3 días después, Valentina le envió un mensaje breve y frío: Clara, tenemos que hablar. Ella miró la pantalla como si fuera una sentencia. El juego había terminado y comenzaba el verdadero infierno. Se encontraron en un café cerca de la estación. Clara llegó antes, nerviosa, con las manos temblorosas, vestida con un traje de chaqueta azul oscuro, gafas y el cabello recogido en un moño estricto. Nada de seducción, solo protección. Valentina entró tranquila, como la calma antes de la tormenta. Hola, Clara, dijo. No voy a andar con rodeos. ¿Me lo vas a contar tú o tengo que sacarlo gota a gota? Clara se quedó muda, hasta que rompió a llorar en silencio. Es verdad, confesó. No busco excusas. Solo quería sentir. Valentina escuchó con el rostro impasible y al final dijo: él también sentía. Lo vi en sus ojos. No fue solo sexo, te amaba. Eso duele más. Y se marchó sin drama, sin gritos, como una mujer que ya no tiene nada que perder. Clara se quedó allí, quemada por dentro como un campo tras un incendio, preguntándose si no se había equivocado. Después de esa conversación, todo se desmoronó. El aire parecía más denso, como antes de una tormenta. Cada encuentro con Sergio era una mina por descubrir, sin saber cuándo explotaría, pero, a pesar del peligro, siguieron viéndose, probablemente porque ya no podían parar, o porque habían dejado de fingir que solo era pasión. Clara empezó a extrañar a Sergio no por los besos, sino por su voz, sus gestos, la manera en que acariciaba su cabello, incluso el olor de su camisa. Dormía con una de sus camisas, no por venganza, sino por un apego que daba miedo admitir, un amor que aún no podía nombrar. Una mañana, Sergio la invitó a pasar un día en Toledo, para ser normales al menos una vez. Salieron temprano. Clara llevaba un abrigo largo, debajo un vestido sencillo, medias y botas con tacón grueso. Sergio conducía en silencio, lanzándole miradas y sonrisas tímidas. Era otra versión de ellos, más tranquila y profunda. Pasearon por el casco antiguo, tomaron café para llevar, se hicieron fotos solo para ellos. Clara sostuvo su mano por primera vez en público, sin importarle las miradas. ¿Sabes?, dijo él, ni siento culpa. Al principio sí, pero luego entendí que no eres un error. Eres lo más real que he tenido. Ella sonrió, pero el corazón latía con miedo. En pueblos como Villanueva, nada termina sin consecuencias. Aquí, todos saben todo desde niños, y cada vecino cree tener derecho a juzgar. Y entonces sucedió, no en Toledo, sino en su pueblo, justo frente al centro comercial. Una amiga de Manuel la vio. Esa amiga, la que sabía demasiado, murmuraba demasiado fuerte y nunca guardaba secretos. Al día siguiente, la hermana de Sergio le escribió: ¿qué estás haciendo? Estás con el marido de mi madre. Y entonces todo se vino abajo. Valentina llamó. Su voz era hielo. Clara entendió que ya no había silencio. Manuel escribió:
¿Por qué haces esto? Ya no es gracioso. ¿De verdad estás con mi tío? Ella guardó silencio porque no había palabras, no sabía cómo defenderse cuando la rodeaban muros por todos lados. Esa noche, Sergio vino. Clara estaba en el suelo de la cocina, descalza, con una camiseta vieja y lágrimas secas en las mejillas. Él se sentó a su lado, la abrazó sin decir nada, acariciando sus manos como si dijera adiós. Tengo que irme, dijo. Por un tiempo. Valentina no puede verme. No quiero hacerle más daño, pero no me alejo de ti. Si me quedo, será peor. Clara entendió, pero le dolió como un corte profundo. ¿Y yo? Preguntó. Eres fuerte. Me superarás y volveré. Él se marchó, y ella quedó con el silencio, los mensajes vacíos y una rabia nueva. No contra Manuel, sino contra la injusticia. ¿Por qué una mujer que lucha por sí misma es vista como destructora, y un hombre que miente años es solo un equivocado? Pasaron 2 semanas densas, casi sin salir, ignorando las notificaciones, trabajando desde casa, durmiendo con la ventana abierta y una de sus camisas, imaginando que él entraba sin llamar, la tomaba de la cintura y le susurraba que todo había terminado y que podían estar juntos, pero en lugar de Sergio, apareció Manuel, una noche, sin avisar. Clara abrió la puerta en bata. Él estaba con una botella de vino y una sonrisa culpable. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ella quiso cerrar, pero lo dejó entrar, porque en el fondo quería entender por qué la había traicionado. Se sentaron. Manuel empezó a explicar que estaba perdido, que fue un idiota, que no entendió lo fácil que era perderla, que solo quería recuperarla. Luego intentó besarla, pero Clara sintió asco. No porque fuera un monstruo, sino porque ya no le pertenecía. Se apartó. Perdona, dijo, pero esto terminó. Él preguntó, ¿y si él no regresa? ¿Y si te deja? Clara no lo sabía, pero sabía que ya no sería la misma. No era la ex que llora. Era la mujer que sonríe, se pone las medias y sigue adelante. Pasó un mes. 30 días de silencio. Ni una llamada, ni un mensaje de Sergio. Solo rumores de que se había ido a la sierra con su hermana, o a Valencia. En Villanueva, la gente hacía como si no supiera nada, pero todos miraban. Clara aprendió a respirar otra vez. Sin él, al principio fue duro. Cada rincón del piso le recordaba a ellos, como la tomaba en la cocina, como acariciaba su pelo mientras dormía sobre su pecho. Intentó refugiarse en el trabajo. Incluso fue a terapia, no porque estuviera rota, sino para entender por qué la sinceridad siempre trae castigo. Una tarde, mientras preparaba un té y se acomodaba en el sofá, sonó el timbre. Se paralizó. Luego volvió a sonar, con el corazón en la garganta. Abrió. Era él. Cansado, sin afeitar, con una chaqueta oscura, ojeras y una maleta. No podía más, dijo. Pensé que pasaría, pero no pasó. Clara guardó silencio. Él entró, miró alrededor como comprobando que todo seguía en su sitio. Hablé con ella, con Valentina. Le expliqué todo, que no fue un juego, que eres tú, que por primera vez siento que vivo. ¿Y ella?, preguntó Clara. Se fue. Sin gritos, sin peleas. Como una mujer que no tiene nada más que perder, se sentó en un taburete de la cocina, él enfrente. No te pido que vivas conmigo ni que construyas nada ahora. Solo quiero estar cerca. Beber un café contigo, verte reír, dormir en tu cama, no en casas ajenas. Clara lo miró y por primera vez en mucho tiempo, no fue deseo ni venganza, sino esa cercanía verdadera de la que hablan los libros y pocos conocen. No sé si nos perdonarán alguna vez, dijo. Me importa un bledo, solo quiero que tú te perdones, respondió él. Se acercó, tocó su rostro, besó su mano, y Clara lloró, no de dolor, sino de alivio. A la mañana siguiente despertó en sus brazos, con una camiseta larga, sin maquillaje. El pelo despeinado, y por primera vez, sin sentir que la habían usado o manchado, sintió que era suyo. Salieron al patio. Él la abrazó por la cintura. Los vecinos pasaban, algunos sorprendidos, otros juzgando, pero a Clara no le importaba. Era la mujer que había tomado su decisión. Pasaron 2 semanas más. Ya no se escondían, aunque evitaban lugares familiares. Vivían como pareja. Una tarde fueron a un café fuera del pueblo. Clara llevaba un vestido gris de punto con una abertura alta y botas. Él, camisa y chaqueta de cuero, sentados junto a la ventana. Ella bebía vino caliente con especias y él comía unas empanadillas de cereza. Dime, pidió ella,
Si supieras cómo acabaría todo, lo harías de nuevo. Él sonrió con picardía. Si supiera que serías mía, habría venido antes, rieron. ¿Y si supieras que dolería? Preguntó ella, él se puso serio. Aún así, volvería, se besó en la mejilla. Pero entonces entró Manuel, se quedó paralizado, como si se hubiera dado un guantazo, miró a Clara, luego a Sergio, luego sus manos entrelazadas, y finalmente su vestido ceñido, se acercó con voz áspera. ¿En serio? Tú, Sergio contestó con calma. Más serio que esto no hay, no eres un hombre, escupió Manuel. Solo la usaste. Y tú, con el doble de edad, Clara se levantó con serenidad, sin gritar. Yo usé, dijo. No solo a mí. Sergio la miró y asintió. Manuel se dio la vuelta y se fue, como siempre, dejando la conversación sin cerrar. Esa misma noche, Clara despertó con una sensación extraña. Sergio dormía a su lado, y ella fue a la cocina a beber agua. De repente, unas luces brillantes iluminaron la ventana. Un coche se detuvo, encendió las luces, pero no bajó. Clara se acercó, intentando ver el rostro, pero en cuanto se giró, el vehículo arrancó de golpe y desapareció en la oscuridad. No fue casualidad, alguien vigilaba. Alguien quería saber cómo terminaría todo, y Clara también quería saberlo. Los días siguientes en Villanueva del Río se volvieron un campo minado invisible. Clara sentía en cada sombra, en cada rincón, la presencia de ojos que la observaban. El misterio del coche y la figura oculta tras el volante la perseguía como un susurro constante que erizaba su piel, aun cuando el sol iluminaba sin piedad las calles empedradas y las fachadas encaladas de la Plaza Mayor. Pero Clara no era de las que se dejaban amedrentar. Su vestido gris de lana, ceñido al cuerpo y con el escote sutil que apenas insinuaba una piel bronceada por el sol, era su armadura. Sus tacones finos resonaban con paso firme por las calles, mientras sus gafas oscuras ocultaban una mirada que no cedía ante el miedo. Sergio, por su parte, había cambiado. La seguridad que antes mostraba se había tornado en alerta constante. Sus camisas, siempre impecables, ahora aparecían con las mangas remangadas y alguna mancha de café, señal de noche sin dormir. Caminaba con el ceño fruncido, susurrando para sí mientras revisaba mensajes y miraba hacia todas partes. Una tarde, mientras Cenicienta esperaba el autobús junto al kiosco de la plaza, un hombre de mediana edad, con chaqueta de cuero y gafas oscuras, se le acercó con una sonrisa ladeada y un aire de misterio que parecía sacado de una película de espías. Clara, ¿verdad?, dijo con voz ronca. Tengo algo que debes saber. Ella frunció el ceño, cruzando los brazos. No estoy para juegos. El hombre hizo un gesto, sacó un sobre amarillo y se lo entregó. Esto cambiará todo. Clara sintió como su corazón se aceleraba. Al abrirlo en casa, encontró fotos, mensajes y documentos que apuntaban a una red de engaños mucho más profunda de lo que había imaginado. Manuel no era solo un hombre perdido, sino parte de un entramado que involucraba a Valentina y a personas poderosas del pueblo. Esa noche, Clara y Sergio se sentaron en la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara antigua. Ella llevaba una blusa de seda blanca, ligeramente desabotonada, y una falda lápiz que delineaba sus curvas con elegancia y un toque de provocación contenida. Sergio, con la camisa arrugada y los ojos cansados, la miraba con mezcla de preocupación y admiración. No podemos seguir así, dijo ella. Esto es más grande que nosotros, lo sé, respondió él. Pero juntos podemos enfrentarlo. La tensión crecía, y con ella, una llama de pasión que se encendía en cada roce, en cada susurro, en cada mirada que decían más que 1000 palabras. Pero justo cuando parecía que podrían controlar el caos, una llamada inesperada rompió la calma. La voz al otro lado del teléfono era fría y amenazante. Deja todo o lo perderás todo, Clara. En ese instante, una mano invisible movía las piezas en un juego que ninguno de los dos entendía del todo, pero del que dependía su futuro y su libertad, y mientras la tormenta se avecinaba, Clara supo que no podía retroceder. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? ¿Podrían Clara y Sergio sobrevivir a la tormenta que se acercaba? Y, sobre todo, ¿qué secretos ocultaba Villanueva del Río bajo su tranquila apariencia? El juego apenas comenzaba. La noche en Villanueva del Río se volvió un susurro de secretos y sombras alargadas. Clara, envuelta en un vestido negro de satén que parecía fundirse con la oscuridad, caminaba por las estrechas calles empedradas con tacones que marcaban un ritmo decidido, casi desafiante. Su cabello, recogido en un moño alto,
Dejaba al descubierto el cuello y una cadena fina de plata que brillaba tenuemente bajo la luz de las farolas antiguas. En sus ojos, tras unas gafas de montura delgada, se reflejaba una mezcla de fuego y misterio. Sergio le esperaba en la plaza, apoyado en su chaqueta de cuero gastada, con la camisa desabotonada en las primeras 2 botones y las mangas remangadas, mostrando las venas fuertes de sus antebrazos. Su barba de varios días le daba un aire rudo que contrastaba con la dulzura de su mirada cuando se posaba en Clara. ¿Lista para esto?, preguntó, con una sonrisa ladeada que escondía la tensión. Ella asintió, apretando en su mano el sobre que aquel hombre desconocido le había entregado, lleno de pruebas que podían destrozar todo lo que creían conocer. Entraron en un bar pequeño y apartado, con luces bajas y música de jazz que envolvía el ambiente en una atmósfera íntima y peligrosa. La camarera, una mujer con un vestido rojo ajustado y labios carnosos pintados de un rojo intenso, le sirvió 2 copas de vino tinto sin decir palabra, como si entendiera que ese encuentro no era para charlas triviales. Clara abrió el sobre la mesa de madera gastada y comenzó a mostrarle a Sergio las fotografías. Manuel con personas influyentes del pueblo en reuniones clandestinas. Mensajes cifrados y documentos que revelaban un entramado de mentiras y traiciones que iban más allá de sus dramas personales. Esto no es solo un triángulo amoroso, dijo Sergio, con el ceño fruncido. Es una red de corrupción que involucra a gente que pensamos que eran intocables. Clara se mordió el labio inferior, sus ojos brillando con determinación. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto siga así. Sergio asintió y, con un tono serio, le propuso un plan para desenmascarar a los culpables y limpiar sus nombres. Pero Clara sabía que se estaban metiendo en un terreno peligroso, donde cada paso podía ser el último. Al salir del bar, un grupo de sombras se movía en la distancia. Clara sintió un escalofrío y apretó la mano de Sergio con fuerza. «Nos están siguiendo», susurró. Sergio no dudó, tomó su brazo y la llevó a un callejón estrecho. Allí, entre la penumbra, un hombre apareció de la nada, con una sonrisa siniestra. «Dejen de buscar, o acabarán muy mal», advirtió con voz grave. Clara y Sergio intercambiaron una mirada. Sabiendo que aquella advertencia era solo el principio, mientras se alejaban, Clara sentía como la adrenalina corría por sus venas, mezclada con el deseo que solo Sergio despertaba en ella con cada roce, cada suspiro contenido, pero el pueblo, con sus callejuelas silenciosas y sus secretos enterrados, no estaba dispuesto a dejar que la verdad saliera a la luz sin luchar, y en ese instante, bajo el cielo estrellado de Villanueva del Río, Clara comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Serían capaces de desafiar a aquellos que movían los hilos desde las sombras? ¿O terminarían atrapados en la red de mentiras que ellos mismos ayudaron a descubrir? La respuesta, como siempre, estaba guardada en el silencio de la noche, esperando ser revelada. El amanecer en Villanueva del Río llegó con un cielo pintado de tonos anaranjados y violetas que acariciaban las fachadas blancas de las casas. Clara despertó con el cuerpo aún vibrando por la mezcla de miedo y pasión que la noche anterior había desatado. Se miró en el espejo del pequeño baño, deslizando los dedos por la piel suave, sintiendo el eco de cada caricia de Sergio aún grabado en su piel. Vestida con una blusa de seda color marfil que se ceñía delicadamente a sus curvas, y una falda midi negra que dejaba entrever sus piernas torneadas, caminó hacia la cocina. Sus tacones de aguja descansaban junto a la puerta, porque hoy necesitaba sentir el suelo frío bajo sus pies para mantenerse firme. Sergio ya la esperaba con café recién hecho y una sonrisa cansada pero sincera. Su camisa azul claro tenía las mangas remangadas, dejando ver sus antebrazos fuertes, y el aroma a colonia masculina llenaba el aire. «Hoy es el día», dijo, poniendo la taza en sus manos. «Vamos a enfrentarlos», Clara asintió, sintiendo como el miedo se transformaba en determinación. Sabía que no sería fácil, que el pueblo guardaba más secretos de los que imaginaban, pero también sabía que no podía seguir siendo víctima de su pasado ni de las sombras que los acechaban. Juntos se dirigieron a la alcaldía, un edificio antiguo con columnas de piedra y un reloj que marcaba el paso del tiempo sin prisa. En la sala de reuniones, Clara desplegó las pruebas ante el alcalde y varios concejales, sus miradas cambiando de curiosidad a sorpresa, y finalmente a preocupación. «Esto cambia todo», dijo el alcalde, con voz grave. «Vamos a investigar a fondo», pero mientras las puertas se cerraban tras ellos, en la calle, Manuel observaba desde la sombra, con una sonrisa torcida y la rabia ardiendo en sus ojos. Esa misma tarde, Clara y Sergio se encontraron en la terraza de un café, donde el sol caía suavemente sobre sus rostros. Ella llevaba un vestido de lino blanco,
con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y una cadena dorada que descansaba sobre su clavícula. Él, con camiseta negra y chaqueta ligera, la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. No saben con quién se están metiendo, murmuró Sergio. Esto puede volverse muy peligroso. Clara tomó su mano, apretándola con fuerza. Lo sé. Pero esta vez no voy a huir. Mientras hablaban, una figura se acercó lentamente desde el otro lado de la calle. Era Teresa, la hermana de Manuel, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Tenemos que hablar, dijo, deteniéndose frente a ellos. Hay cosas que no sabéis y que pueden cambiarlo todo. Clara y Sergio intercambiaron una mirada. El juego de engaños y pasiones en Villanueva del Río estaba lejos de terminar, y en ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de la red de mentiras? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar por la verdad? La respuesta esperaba paciente, oculta tras las puertas cerradas y los susurros del pueblo, lista para estallar en la próxima jugada.